visitando a otra leyenda de nuestro fútbol, que él hizo historia en nuestro deporte en Xochitl, el famoso Isidoro Zulcovo. Disfrutemos de sus recuerdos. Tío, buenas tardes, bienvenido. Ahora sí que estamos visitando para escuchar su historia en el deporte. ¿Cómo inicia, cómo empieza usted en el fútbol? Bueno, Rafa, primero que nada te agradezco que tengas esa libertad, la molestia de hacer una investigación por eso en la historia del fútbol de nuestro pueblo, que en realidad es mucho, pero poco hemos recopilado porque pues nunca tuvimos la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, de todo lo que tenemos en memoria, pues vamos a comentarlo. Esperemos que esto sea de gran importancia para toda la gente que nos sigue y esté interesado en nuestro deporte. En la historia de nuestro deporte, seguro que sí. Exactamente. Nosotros en realidad desde pequeños, en la niñez, nunca tuvimos la preparación, los medios, lo que se necesita para practicar el fútbol. Empezamos como todos, pobremente, empezamos a invadir los terrenos donde se podía jugar fútbol. En la plaza tuvimos problemas con las autoridades, nos sacaban. ¿Por qué? Porque pues ya en ese tiempo se cuidaba, no era exclusivo para jugar. Sin embargo, de niños nos metíamos donde sea, íbamos donde actualmente es el campo de fútbol de Xochitl, el actual, era un monte. Nosotros empezamos allá a invadirlo, limpiábamos todos, era un monte, era un paso nomás. ¿Se acuerda el año de ese tiempo? Ese tiempo fue como después del Mundial, más o menos como unos 1972, 73, entonces ya un poco grandecitos, pero un poquito más atrás, de niño, empezamos a jugar en el campo, ya sabes, descalzo, inquietud, solamente nuestra intención era divertirnos. ¿Con qué pelota jugaban, tío? No, en ese tiempo era de plástico, en ese tiempo se hacían unas pelotas más pesadas que no las de ahorita. Podías utilizarlo como un balón normal de fútbol. Entonces ya de más o menos en 1968 fue cuando esta niña Emma entra en el pueblo para... ¿Emma quién era, tío? Emma era una catequista, una muchacha muy, ¿cómo le dicen? Muy quisquillosa, muy graciosa, muy entrometida en todo. Entonces nos alentaba a jugar y todo. Pues de ahí nació mucho interés en jugar al fútbol. Y también recibimos visitas de los estudiantes de medicina. En esas fechas. En esas fechas. Tuvimos la visita de muchos médicos practicantes, pero nos regalaban balones ya buenos. Entonces, en esa época del catequismo, vimos, él nos regaló un balón de cuero, de esos de colores. Entonces, para nosotros, en ese momento, era el más económico. Entonces, nosotros, para que rinda más ese balón, le poníamos aceite, porque se va descascareando, y los colores así, bien bonitos. No sé si has visto unos balones de esos pentagonales, pero coloridos. Entonces, ¿Y el aceite para qué, tío? Para que aguante más, para que no tenga el desgaste rápido. Y para que tenga un poco de peso, que no se pierda, porque llega un momento en que el desgaste del cuero ya no pesa. Entonces, eso es lo que nos servía. ¿Ese balón quién se los regala? No, yo lo compré. O sea, primeramente la chava traía un balón así todo fregado, ¿no? Entonces ya en esa época empezaron a vender en Mérida esos. Yo lo iba a comprar. Hacíamos cooperacha. ¿Qué edad tenía usted, tío? En ese tiempo estaba Tito,
estaba José Cetina, el gordo. Gordo. Estaba, a ver, Barrera parece que poco después llegó. Hay unos otros chavos que jugaban béisbol, pero no. Cecilio Castro. Ese tiempo también Juan Díaz. Todos éramos de la misma edad. Para nosotros era... Usted tenía como 12 años. Yo tenía como unos 11 años más o menos. 11 años. Como 11 años. 11 años. Llega el Mundial. Y llega el Mundial. Vamos, ahorita que recuerdo con mi hermano Chumín, no teníamos tele. Sí sabíamos que era un evento importante del Mundial. Entonces no podíamos verlo porque no había... había una tela ya con Rolando Patrón, su papá de Freddy, era el único que tenía, y la iglesia. Y televisaban los partidos. Y lo televisaban, fuimos a ver la inauguración. Me acuerdo muy bien cómo fue la inauguración de unos balones. Ahí salían todos. Sí. Sí. Ahí fue un espectáculo. 1970. Sí, en 1970. Y ya desde entonces, ya muchos se interesaron en jugar fútbol. El Mundial es el impulso. Es el impulso, en realidad sí. Entonces ya empezabas a ver, porque se pasaban los partidos de domingo a las 12 del día. Entonces ¿Quién? ya con doña Emilia íbamos a verlo. ¿Quién jugaba a ti? Ese ¿Cuál tiempo televisaba? jugaba Necaxa, estaba en Necaxa, yo me acuerdo que en Necaxa estaba el equipo, había un equipo español se llamaba. Estaba Chivas, eso sí, eso se sentía igual. Estaba el Atlas. Varios equipos. ¿Cómo es que le va al Curtido, Atlas? Los colores me gustaron. Me gustaron los colores, cómo jugaban. Tenía un estilo incomparable con los demás. Su estilo de juego, de toques. Me gustaba jugar así de puro toques. Desde en ese entonces. Desde ese entonces, ya en 1900, como unos 75 más o menos, ya había crecido el fútbol. Ya todo el mundo, utilizamos el campo de béisbol, para jugar. pero ya no podíamos, no se podía adueñar para que sea exclusivo de fútbol, porque jugaban béisbol. Entonces, inclusive armamos nuestra portería, compramos. Las porterías, tío. ¿Cómo eran? Las porterías de Al antes principio. eran de madera. Nosotros era de improviso, poníamos de improviso con una soga. Había un escándalo en ese tiempo para verificar si era gol o no gol. No había renta, era una extremadamente pobreza para practicarlo. 2 palos. 2 palos Y una la soga. soga. Era un partido ya, sea visitantes, inclusive hasta los de Cocabá, de Cují, a ver dónde íbamos también, en Libre Unión, Joctum, era así, todo era así de improvisado, una madera. Era un escándalo. En Jocabá ahí me tengo un vuelo espectacular que hice, sí. Lástima que nunca se grabó eso, no, hombre, nada. Y el pleito fue ese que no fue gol, pero empezaron a decir que sí fue gol. ¿Cómo va a ser gol si ese chavo va a ser? Fue un escándalo allá en Jocabá, un pleito. ¿Por qué? Porque no había seguridad de que Sí. el árbitro, sí había árbitro, Pero no fue estaba seguro. exactamente, No estaba estaba seguro. seguro. Eso ¿A qué edad tiene su primer equipo? es lo que te digo, de ya a partir de ese, como 1975, empezamos a armarlo. Entonces todo eso que vivimos, que admiramos del fútbol, nos empujó, nos enseñó a que se puede organizar un equipo. Entonces empecé a juntarlos y a hablarles, es que vamos a hacer un equipo, vamos a buscar. Ese tiempo no se hacían los trajes así, tenías que encargarlo en México, pedirlo. Entonces fui en Mérida y lo encargamos así,
telas así de como... ¿Cuál fue su primer camiseta? La primera camiseta que ese fue del Atlas. Ah, del Atlas. Sí, del Atlas. Fue su primer equipo Sí, del Atlas. nosotros fuimos, armamos el equipo. ¿Quién eran sus jugadores? Nosotros lo conformamos con... Como ese tiempo había otro equipo, era el equipo de Tito, porque empezamos a jugar antes del 70, del 72, 73, 74, jugábamos así, revueltos, pero nació esa discrepancia de que, yo juego mejor y ¿por qué a este? La Entonces, rivalidad. Sí, existió esa rivalidad, pero empezó así sanamente, pero llegó un momento en que ya había roces. Entonces ya había roces de entonces, pero en realidad siempre fuimos mejores que ellos, siempre superábamos. Entonces lo que trataban de hacer ellos es organizarse mejor que nosotros. Fue cuando ese tiempo armamos mejor el equipo de Humildes, cuando fue un trabuco de equipo. En ese tiempo del Atlas estaba Raúl Puc, Neri, estaba Tío Tono, estaba Pelé, estaba Tony, Cetina, el Gordo, estaba Bombo, metía Bombo, mi tío Bombo, estaba Miguel Más, en ese tiempo estaba con nosotros. En ese tiempo. En ese tiempo Sacos, estaba... No, Diego no estaba. Guadín, parece que Guadín estaba. Y a ver quién otro. No me acuerdo si Cosa estaba. Parece que sí estaba Cosa. Está llegando Cosa. Estaba llegando acá en el pueblo. Atlas Curtidores era la rivalidad, o cómo se llamaba el equipo de Tito en ese momento. En ese tiempo no me acuerdo cómo se llamaba. Pues ellos armaron después su equipo con esos uniformes. Ya más formado, ya todos tomaban en serio todo eso, ¿no? Ya armaron su equipo, ya salían a jugar en los pueblos. Sí, fue muy padre el inicio de ¿Cómo ese se tiempo. llamó sus equipos, tío? Yo solamente el Atlas, Humildes, y en 1983, 84, algo así, fue cuando empezamos a juntarnos, a hablar, a platicar. Entonces Barrera fue también un enlace para esa unión, porque él sintió que nosotros no lo tomamos en cuenta. Sí, cierto, en realidad ya sabes que a veces cuando vamos a una reta en Jocabá, Jují, llegamos hasta a Mama a jugar, Canacín, en Mérida, había retas en Mérida, en Libre Unión, en Jolcá. Entonces a veces no había esa unión, no había esa cooperación, no había entendimiento en el equipo. Entonces Barrera se molestó y se fue con ellos. Barrera estuvo con ellos, con el equipo de Tito, lo jalaron, se fue, creo que Freddy, se fue, entonces varios se fueron ahí de nosotros. Los únicos reales antiguos era Serapio, Cosa, Diego, entonces ellos se quedaron en su equipo. Y ya después, pues, platicamos y todo en 1900, de los 80 y tantos, 85, fue cuando era presidente, creo que don Lorenzo, y por medio de Loli, ya Loli también, eso es otra época, ese tiempo también Loli jugaba, pero como son estrellitas así, pues a veces no se quedaban, jugaban así conmigo, se juntaban conmigo, estaban conmigo, Loli, Pancho, ellos estaban conmigo, pero no eran así como que estén acá. Constantes. Constantes, sí. O sea, ellos sí, pero él siempre estaban conmigo. Entonces, Yo- por medio de él, solicitamos los trajes de los Tigres,
así se llamaba, la selección Tigres. Sochel Tigres. Estamos hablando de 1985. Como del 85 más 85. o menos, sí, porque ya recuerdo que después que me casé, esa foto que tenemos allá, él fue en Tamec. En Tamec se lo tomamos. La fotografía. Estaba de portero Martín. Tino estaba de portero. 85. Sí. Tío, en 1975 ya tenías Atlas. Sí. ¿Sus zapatos de fútbol? ¿Todavía se jugaba sin zapatos? No. Ya cuando pasó el Mundial, 1980, recuerdo que mis tacos, sí, me lo compraron. Era de, ¿cómo se llamaban esos buenos? Garcís, algo así. Ok, Garcís. Creo que sí era Garcís. Buenísimos. ¿Habían Manriques en ese entonces? No había. No había. No, esos son los que vendían en Canadá. Buenísimos esos tacos. ¿Cuáles? Ese no me acuerdo, pero que era Garcís, algo así. En 1974, 75. Entonces de 1975, 1900, ya había estallado todo lo que es fútbol. Ya yo en ese momento ya era yo un jugador más avanzado. En 1978 nos íbamos en vacaciones. De 1975 nos aceptaban trabajar como eventuales en la ST. Yo ya estaba ahí, yo arriba en el fútbol. Fue cuando Neri me recomendó con los entrenadores de allá, y había como 100 y fracción de ¿cómo le dicen? De los que intentaban formar el equipo, iban a seleccionarlos. Fue cuando me seleccionaron allá, porque pues nos daban la oportunidad de trabajar eventualmente cuando había vacaciones, 1975, 76. La ST 67. Era muy importante para la ST. Hacía una selección deporte entre trabajadores. Okay. Sí, en todos los deportes, hacía de béisbol, de básquet, de karate, todos los deportes, porque se organizaban eventos a nivel nacional. Desde 1978 fue cuando se armó bien el equipo, ya seleccionaron a todos. Me acuerdo que Neri, Tito y todos fueron también participantes y no los seleccionaron. No los seleccionaron. Y solo a mí me seleccionaron. Y ya empezó la práctica ya muy fuerte, muy avanzado. Salíamos a jugar, jugamos con los de primera, jugamos con los Toros de Concal, jugamos con Humán. Yo me acuerdo que un gol me metieron Humán, muy faulistas. Aquí en Humán eran jugadores en ese tiempo de primera, entonces ya existía los equipos de primera fuerza. Pero estatal. usted ya jugaba en Mérida, ya no estaba en Sochel, o era No, un ya estaba yo en la selección de la ST. Okay. Fue cuando empecé a conocer a los equipos. Yo nunca había salido así. Entonces esa oportunidad me dio para saber cómo se jugaba, quiénes jugaban los equipos. Entonces fuimos a Humán, a Campeche, ahí no me acuerdo cómo se llama el lugar de Campeche. Concal, Motul. Era nuestro entrenamiento, ya se había armado el equipo de la ST. De la SCT. Sí, fue cuando fuimos en 1979, fue cuando fuimos al campeonato de la ST en Chetumal. ¿79 o...? No, fue en 1979. 89. 79. ¿Usted tenía...? Yo ese tiempo tenía como 20. Como 20, 22 años, sí. No, 17. Como 20, ¿no? Usted es 22. del 58. No, tenía yo 21 años. 21 sí, años. Como 20, 21 años.
las autoridades de Xochitl, tío, regresando un poquito atrás, al principio del fútbol, ¿les apoyaban o ustedes? No. En realidad el deporte en Xochitl fue el béisbol. Ahí se apoyaba porque se hacían campeonatos también municipales. Me acuerdo donde tiene participado abuelo, Ramiro era se llamaba Estrellas. Estrellas. Estaba papi, estaba Ariel, Cetina, Ramiro, Pú, el Borrego, Don Borrego, no sé si se acuerdan de Don Borrego. No recuerdo. Entonces en ese tiempo solo se preocupaban por el béisbol. ¿Cómo se movían económicamente en el principio para moverse? No, en el béisbol o en el fútbol. En el fútbol nosotros era cooperación de todos. Salíamos a jugar. ¿Quién les llevaba? Normalmente nos llevaba a veces, creo que Olich. También en ese tiempo existía su camioneta de don Ignacio Castro. También existía su camioneta de don Emilio Patrón. La famosa. Sí, era una, ¿cómo le dicen? Un globito que tenía. Sí, me acuerdo. Esa se quemó. Y son los únicos que tenían. Entonces a veces nos llevaba solo la ida, nosotros rentamos para regresar. Recuerdo que nos pasó en ahí por Mama, ¿cómo se llamaba? Es un pueblo de allá antes de Ticul, por Ecnacam, más o menos. ¿Tecnacam? Sí, se nos hizo de noche, Sí, de lluvia y todo. Común, Cusamapria. Ándale, se desvía uno, ese es un pueblo que... ¿Y cómo regresan? Regresamos de allá mismo en el pueblo, pues averiguamos quiénes son los que pueden hacer un flete y nos traían, pero todo era costeado por nosotros. ¿Les tocó ir en bicicleta? No nos tocó. En Coquí también íbamos a veces en camión. ¿El de Ticolo? Sí, el de Sotuta. Sí. Calculamos, íbamos así en el camión, pero a veces fletábamos ahí. Entonces ya cuando nos juntamos hablamos así con Miguel Barrera, fue intermedio y todo, entonces empezamos a hacer una selección. Una selección fue cuando solicitamos los uniformes de Tigres en ese tiempo. ¿Pero por qué? Porque como en ese tiempo Lorenzo Castro se movía más en Mérida, entonces entramos al equipo de primera de ese tiempo, de primera fuerza. En ese entonces ya había un fútbol organizado. Ya había todo. Sí, porque al principio era solamente cuadrangulares y juegos amistosos. Sí, exactamente. Antes de ese tiempo eran visitas, campeonatos en Nacán, en Jocambac, en Cuquí. Son relámpagos, le llamamos relámpagos. Sí. De 4 equipos, había de 8 a veces. Organizaba de 8 a veces. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos. Nosotros realmente una vez hicimos de 8. Sí. Hacen la selección. ¿Quiénes conforman la selección? La selección estaba Lorenzo, Castro, Freddy, su hermanito de Lole, ¿cómo se llama? No Pancho. Pancho sí jugaba, pero no era buen jugador. José, Raúl. Raúl. Estaba Cosa, Martín, Marich, Máximo. Ya era un equipo así, armado. Selección para representar a Xochitl en primera fuerza. Y ese tiempo que fuimos campeones, eliminamos a Bojorquez en la final. A Bojorquez. No, me sabes que golazo se metió ese Máximo. Una zurda tremenda tenía ese chavo. Máximo humillamos era
¿Qué posición jugaba Máximo? Él era medio, era como medio, o que era defensivo. Sí, porque yo lo conozco más sí, como defensa. No, era como defensa y medio. Ese tiempo los delanteros eran Freddy, Barrera, Topo, el difunto Topo, Serapio, no me acuerdo si estaba allá. En esa selección. Sí estaba, sí. El portero era Martín. Había otro, pero no salieron allá, pues sí estaban, pero parece que el negro, ese negro estaba de suplente de portero. No, Guardín parece que estaba. Y Melenas también estaba. Yo era de medio, era mediocampista en ese tiempo. Ah, usted no estaba en la portería. Yo no estaba en la portería. No estaba en la portería. Sí, porque ya estaba, ya lo había Tino dejado. era su portero. Sí, entonces en ese tiempo de Chetumal, el evento es el 79, ¿no? Fue cuando o sea, me iba yo a quedar en Chetumal, me invitaron. En ese tiempo se iba a empezar, se estaba organizando ya para un torneo, una liga de paga, de tercera, era de tercera. Ya estaba inscrito Chetumal, Arroceros de Chetumal. Fue un evento muy padre, porque ahí te llegan a conocer, porque hay reporteros, fotos. Sí, en un evento entonces, sí, me invitaron estatal, allá pues, para llega jugar gente. con los arroceros. Pero no estábamos acostumbrados a salir de nuestro pueblo, no somos aventados, tenemos miedo de salir, por eso a veces el fútbol no se aprecia, no lo aprovechas, tu talento no lo dejas encerrado, no lo das a conocer, no hay nadie que te impulse en eso. Pues no, me dieron cuánto iba yo a ganar, era de 100 pesos diarios, pero ya no. Porque y se regresa. Y yo regresé, porque ya aquí ya tienes confianza, eres estrella con más se siente cómodo uno exactamente, en su ya entorno. los equipos ya no tienes el temor ese, nada, no. Entonces, esa es la ventaja de salir, porque adquieres confianza, más ¿cómo se dice? Más confianza. Estuvo bueno. Es más, inclusive cuando ya empezó, llevé a Barrera a ver un partido de esos cuando llegó Chetumal. Fuimos en Salvador Alvarado a ver a los arroceros. Le digo, con ese equipo yo voy a jugar. Fuimos, le invité y fuimos en Salvador Alvarado. Llegaron los arroceros, acá eran los mayas, creo. Mayas se llamaban. ¿Qué año más o menos, tío? Ese año fue de 1900, antes del 80. Antes del 80. Sí, antes del 80 ya se había organizado la tercera. Tengo hasta un cuate que jugaba con ellos. Ese fue bueno. Ya era un malo, lo recordé, ¿no? Inclusive creo que hace como 2 meses lo vi. Sí, pero fueron jugadores de primera. Sí, fueron jugadores jugó allá con ellos, le pagaban. Era creo que los mayas, no me acuerdo. Pero cambiaron el nombre de tercera, ¿no te acuerdas? Bueno, hubo varios Tiburones de Progreso. No, era de paga. Los Tiburones de Progreso no entraron de paga. Sí, estuvieron en tercera también. ¿Estuvieron en tercera? Sí. Pues yo me acuerdo que era de estatal. Sí, pero estamos hablando en los 90, 91. Porque en ese tiempo cuando entramos en la selección de los Tigres, nos enfrentamos con Real Ermita, todos los de la escuela, ¿cómo se llama? Cebetis, estaba Cebetis, estaba Bojorques, estaba, ¿sabes quién estaba también? El equipo de Temash. Sigue en primera Temash. Sí, allá sí nos llevaba una camioneta de esas de pasaje del pueblo. Sí. Ahí sí andamos en esas camionetas. O sea, más formal. Más formal, ya avanzamos. Entonces ya
Fuimos a Temach, Real Ermita, en Cebet, entonces varios. Ya con Tigres. Ya con Tigres, ya creo que, no sé si era camioneta no me acuerdo de quién era la camioneta, pero sí andábamos con... ¿Ya les costeaban o les apoyaban? Nos ¿O apoyaban. Todo era... Era también cooperacha, Sí. todos cooperábamos en ese tiempo. En su tiempo, tío, de lo que vivió en Xochitl, sus jugadores que diga, este y este, buenos jugadores. Como sus buenos. Sí, es que ya de eso empecé a... Es lo que a veces era... Con nosotros era desorganización, porque no todos tomaban muy en serio. Porque a mí me gustaba hacer toques, ¿no? Toques, los entrenaba y todo, pero se fastidian. Ese es lo que no hay, no se prestan a coordinarse. Sí, no. Porque era un buen entrenamiento, les decía posición, cómo se toca. Me gustó siempre dirigir un equipo. Okay. Entonces eso es lo que la gente no eso es lo que se no era aprovechaba, disciplinada. porque Tito en ese momento era un líder. Tito era un líder, o lo obedecían en todo. No, lo obedecían, era un bien formado su equipo. Lo obedecían, pero en todo. Su voz era de mando total. Entonces eso hizo que algunos jugadores que les gustaba la organización irse con ellos. Okay. Y se fueron. Se fueron algunos, pero ya después pues nunca nos abandonaron. Como Barrera nunca nos abandonó, regresó con nosotros. Por quizás el ambiente, porque está también acostumbrado a jugar en equipo. No, o sea, si tú eres buen jugador y no sobresales porque tienes a jugadores que no te entienden. Por eso, como yo era mediocampista en ese tiempo, también jugaba yo mediocampista. Yo voy a portero cuando fui a Chetumal. Neri me dice, ¿sabes qué? Ese chavo, pues, maravilla, prueba. Fue cuando me probaron y ya me quitaron de medio, porque yo en la ST jugaba yo de medio. Y le gustaba también a don Angulo se llamaba, el entrenador. ¿Sus hermanos, tío, alguno de los...? Augusto. Pero él también estuvo con el Atlas. Pero él y él no participó mucho. Le gusta, ¿no? Tiene una zurda. Tío Guso. Sí, le gustaba salir y patear conmigo, así. Yo porteriaba, así. Él tiraba, allá en la plaza. Sí. Y también en ese tiempo tu papá, ya después del mundial, cuando te digo, vendían unas pelotas de esas. Entonces, allá en la puerta de la casa, ahí jugamos, ahí pateamos. Limpiaba yo así en la puerta, como estaba a ver, suave, ahí me tiraba yo me acuerdo mucho. Pero mi papá era nada más para la... Ándale, él sí. Para sudar un ratito. Pero él fue también con nosotros en 1970. Él iba también a ver fútbol, ahí con doña Emilia. A ver el partido. A ver el partido de fútbol, eso sí. Todo así medio borroso, pero él nos encantaba. Estás viendo fútbol, ¿no? Sí, claro. No era así como por la señal de antes, no era... Sí, mi papá era chiva. Sí. No, sí, era chiva. Sí, chiva. Cuidado, que se vayan a no meter lo practicaba, pero sí le encantaba verlo.